Bueno, continuando con nuestro libro de Frida Kahlo, continuamos. El espejo, verdugo de mis días, de mis noches. Imaginen tan traumatizante como los propios traumatismos. Todo el tiempo esa impresión de ser señalada con el dedo. Frida, mírate. Frida, contémplate. Ya no hay sombra de verdad donde esconderse, ni cueva donde retirarse, entregada al dolor, para llorar en silencio sin marcas en la piel. Comprendí que cada lágrima traza un surco en la cara, por joven y tersa que sea. Cada lágrima es una fragmentación de la vida. Escrutaba mi rostro, mi mínimo gesto, los dobleces de la sábana, su relieve, las perspectivas de los objetos dispersos a mi alrededor. Durante horas me sentí observada, me veía, Frida adentro, Frida afuera, Frida en todas partes, Frida hasta el infinito. Pero no había sido un mal chiste de mi madre. Todo lo contrario, para ella era una idea ingeniosa, utilitaria. Yo no tenía valor para reprochársela. Tendría que vivir tragando saliva para ahogar mi desagrado violento. Hacía mucho tiempo que tenía la costumbre de representar en mis cartas escenas de mi vida corriente y también mis deseos. Mis amigos ya en la escuela decían, siempre con tus garabatos, y en realidad no eran dibujos, apenas garabatos. Pero de pronto, ahí bajo ese espejo omnipresente, se hizo imperioso el deseo de dibujar. Tenía tiempo, no solo para trazar líneas, sino para infundirles un sentido, una forma, un contenido, comprender algo de ellas, concebirlas, forjarlas, retorcerlas, desligarlas, reunirlas, llenarlas. Al modo clásico, para aprender, utilicé un modelo, yo misma. No fue fácil, por más que una misma sea el tema más evidente, también es el más difícil. Uno cree conocer cada fracción de su cara, cada rasgo, cada expresión, pero ahora todo se burla. Una es una misma y otro. Una cree conocer hasta las puntas de los dedos y de pronto siente que su propia envoltura se escapa, se vuelve completamente extraña a lo que la llena. En el momento en que uno siente que no soporta más verse, comprende que la imagen que tiene delante no es una misma. Me han preguntado muchas veces por esa persistencia en el autorretrato. Al principio no tenía elección y creo que esa es la razón fundamental de esa permanencia del yo sujeto en mi obra. Pónganse en mi lugar por 5 minutos, por encima de la cabeza, la propia imagen y más exactamente la propia cara, porque el cuerpo estaba generalmente oculto por las sábanas. La cara, pues, obsesiva, casi perseguidora, o la obsesión nos devora o hay que verla de frente. Hay que ser más fuerte que ella, no dejarse devorar, tener fuerza, destreza. Del modo más académico hice de mí misma mi modelo, mi tema de estudio y me apliqué. Mi padre me trajo tubos de pintura y poco a poco pasé del dibujo al color. El color se me volvió indispensable. Quizá era simbólico, en esa sombra en que mi vida, luciérnaga, palpitante, trataba todavía de abrirse camino. El color fue un verdadero descubrimiento, una alegría absoluta. El mundo se iluminaba. Mi tiempo adquiría otra dimensión. Nadie podrá negarlo. El arte necesita tiempo.
Tras reflexionar, para obrar, para profundizar, disponía pues regalo del accidente, de ese factor, si no indispensable, al menos precioso, la libertad de trabajar a mi manera, a mi ritmo. Hasta ese momento no recuerdo haber pensado nunca en pintar. Yo quería estudiar medicina. En la pintura estaba interesada igual que todos los cachuchas. Formaba parte de un universo cultural que nosotros queríamos asimilar. Es verdad que había sentido verdadero placer viendo a Diego, por ejemplo, pintar el mural de la Escuela Nacional Preparatoria. Era algo fascinante, grandioso, pero de ahí a pintar yo misma tenía que aprender la técnica por entero. Además, no sé si la he adquirido realmente hasta hoy. En verdad me apliqué mucho, con paciencia, minuciosamente. No copié nada ni a nadie. Todo está en el ojo, agudo, caleidoscópico. En aquella época no se me había metido en la cabeza leer a Proust. Me impresionó mucho el modo como hablaba de Séfora, la hija de Jetro, representada por Botticelli, que se encuentra en la Capilla Sistina. Tuve curiosidad de encontrar una reproducción de ese fresco en un libro. Contemplé largamente ese rostro, ligeramente inclinado, con una belleza conmovedora. El escritor establecía un paralelo entre el rostro pintado y el de la mujer amada. Yo comprendía y cuánto la importancia de un rostro, como nunca antes. Un rostro es una clave, un rostro lo dice todo. Fue una revelación, creo que esa es la palabra. Debo mucho a esas líneas del escritor francés, a ese rostro de Botticelli. Intervinieron ante mi imagen en el espejo como elementos sagrados. Una confirmación. El círculo se cerró. Mi primer cuadro fue para Alejandro, naturalmente. Me represento cara y busto, esbelta, sobria, calmada, firme, refinada, serena. No aparece nada de la tumultuosa Frida. Miro al espectador, en este caso Alejandro, lo espero. Al dorso de la tela escribí: Frida Kahlo, a los 17 años, en septiembre de 1926, Coyoacán. Head is Heimer Noch. Aún existe el ahora. Le agregué una nota en que le decía que ahí tenía su Botticelli. Le pedía que lo cuidara, que lo pusiera en un buen lugar, que lo contemplara. Una manera ingenua de recordármelo, el esteta. Así no rompí el espejo que al principio tanto me había atormentado. Hubiera destrozado mi identidad misma. Y para llevar más lejos el análisis, no es solo reflejar mi imagen, lo que he hecho al pintarla, sino recomponer la otra imagen, la realidad de mi cuerpo. Es así, realmente rota. Le robé la imagen al espejo, que había estado a punto de robarme mi identidad, a fuerza de perseguirme, de cuestionarme constantemente. Europa, sueño lejano. Sin prestar mucha atención, empecé a pintar. Frida Kahlo. Cuando pintó su primer cuadro, Regalo de amor para Alejandro, Frida tenía 19 años. Por lo tanto, la pintura no nace en ella de lo que se suele llamar una vocación precoz. Surge bajo una doble presión, un espejo que por encima de su cabeza la acosa y todo su propio fondo de dolor que sube a la superficie. Dos elementos esenciales conjugados y llega la pintura, laboriosamente, con suavidad aflora.
La iniciativa de Matilde se perfecciona. Una especie de tabla de dibujo colgada del techo de la cama completa el uso del espejo. Es gracias a esa audaz estratagema como Frida, encorsetada, impedida en sus movimientos, casi paralizada por orden médica, trabaja en su cuadro. Minuciosamente ejecutado, ese primer autorretrato da de Frida la imagen de una joven perfecta, bella, impasible pero presente, con un vestido color de vino de cuello, bordado. Mira directamente a los ojos de quien la contempla. La mano derecha, fina, alargada, se destaca del cuadro, lisa como marfil. Frida parece ofrecerla a quien quiera tomarla. Invitación a Alejandro. El cuadro no podía pasar inadvertido para la sensibilidad artística del muchacho y lo conmueve. La obra surgida de la luz después de las tinieblas como un diamante. Brilla con un fulgor personal, raro, inesperado. Después de un largo periodo de indiferencia manifiesta, aunque quizá solo aparente, la pintura de Frida sirve para reanudar su relación, cuya ruptura era insoportable para ella. Alejandro contempla ese regalo fuera de lo común, entrega total, lo emociona y es adoptado. El destinatario toma la mano que se ofrece. Sin embargo, Frida no puede moverse de su cama y Alejandro sigue espacialmente lejos en sus ocupaciones, pero un lazo que había parecido debilitarse vuelve a unirlos irresistiblemente, aunque sea a distancia. El último trimestre del año 1926 transcurre en ese contexto. Frida clavada a su cama, Alejandro cada vez más presente, aunque solo sea simbólicamente. Frida y sus cartas, sus horas de espera, sus esperanzas, sus ímpetus de alegría excesiva que tratan de contener penas y dolores, su pintura que nace con cuidado, con ternura, con fuerza, va viviendo la vida día a día sin atreverse a formular ningún proyecto para el futuro. Poco antes de Navidad, a la hora del almuerzo, al tratar de acomodarse mejor en la cama, Frida se agita. Mamá, mamá, no siento nada. ¿Cómo? ¿Qué dices? No siento nada en el brazo, en la pierna, en el cuerpo. ¿Sientes un hormigueo? Nada, no siento nada. Seguramente me voy a morir. Vamos, Frida, un poco de sensatez. Ahorita regreso. Matilde se echa encima un abrigo y corre a casa de una vecina para pedirle que llame al médico. Rápido. Habla con lágrimas en los ojos y retorciéndose las manos, llena de inquietud. El médico no tardó en llegar. Todo el costado derecho del cuerpo de la enferma estaba profundamente adormecido, sin reacciones. El médico la masajeó, la pinchó, pasó una hora y media interminable. De pronto, una sensación de hormigueo invadió el cuerpo de Frida. El médico volvió a masajearla, cosa nada fácil con un corsé y un aparato ortopédico en la pierna. Dios mío, siento alfilerazos, exclamó Frida. Es que todo se riega, ve usted, nada se muere tan fácilmente, dijo el médico. Pero, ¿a qué se debe semejante cosa? Pues ve usted, es bastante normal, considerando
el tiempo de inmovilidad que lleva su cuerpo. Y me va a pasar con frecuencia. No lo sé. Este tipo de cosas no es fácil de saber. La sensación no se repitió. El año 1927 empezó con un viaje de Alejandro a Oaxaca. Frida le escribió varias veces pidiéndole un peine de madera y alguna receta para engüerar el pelo, entre otras cosas. Al regreso de ese viaje, Alejandro partió para Europa sin esperar más. Era un viaje largo, planeado por sus padres con el objetivo expreso de que prosiguiera allá sus estudios y con el objetivo secreto de alejarlo de Frida. Demasiado original para sus gustos y además inválida. Frida soportó el golpe sin poder reaccionar, sin poder moverse, sin poder hacer otra cosa que llorar una vez más. Además, tenía ese orgullo invencible que, pasados los primeros movimientos de humor violento, le daba un aspecto de dignidad total. Pero ella había soñado con marcharse con Alejandro a los Estados Unidos, y quién sabe a dónde, y ahora Alejandro se iba solo. Una gran parte de su mundo adolescente se desplomaba en ruinas. Alejandro se embarcó en Veracruz. Frida empezó inmediatamente a escribirle largas cartas, único testimonio de lo que era ella, de lo que vivía. 10 de enero de 1927. Estoy como siempre mala. Ya ves que aburrido es esto. Yo ya no sé qué hacer, pues ya hace más de un año que estoy así y es una cosa que ya me tiene hasta el copete. Tener tantos achaques, como vieja. No sé cómo estaré cuando tenga 30 años. Me tendrás que traer envuelta en algodón todo el día y cargada. Estoy buten de aburrida. Esta casa en donde tengo un cuarto, ya la sueño todas las noches. Y por más que le doy vueltas y más vueltas, ya no sé ni cómo borrar su imagen de mi cabeza, que además cada día parece más un bazar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperar y esperar. Yo que tantas veces soñé con ser navegante y viajera. Patiño me contestaría que es one o es una ironía de la vida. Ja, 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 ja. No te rías. Bueno, después de todo, conocer China, India y otros países viene en segundo lugar. En primero, ¿cuándo vienes? Espero que sea muy pronto. No para ofrecerte algo nuevo, pero sí para que pueda besarte la misma Frida de siempre. El 10 de abril escribe que, además de sus propios pesares, ahora sufre porque su mamá está enferma y su papá preocupado por la falta de dinero. El 25 le cuenta cómo no le pudieron poner de nuevo corsé de yeso que debían haberle colocado ese día porque su padre no tenía los 60 pesos necesarios. Y a continuación afirma que en realidad sí podrían haber conseguido el dinero, pero en su casa nadie cree que esté verdaderamente enferma. Solo su madre se compadece de ella y ahora se ha enfermado y los demás piensan que es por culpa de ella. Se queja de que no tiene nada bueno que leer y tampoco deseos de hacerlo. No puedo hacer más que llorar y a veces ni siquiera eso puedo hacer. Un corsé reemplaza al otro. Finalmente le colocaron el nuevo en el hospital francés. La fabricación del corsé duró 4 horas y fue un martirio para Frida, que tuvo que estar colgada de cabeza
para que la columna le quedara en la posición correcta, mientras la iba envolviendo en las vendas empapadas en yeso, frente a un ruidoso aparato mecánico que hacía de secador. 4 horas de extremo sufrimiento, sin que nadie cercano fuese autorizado a acompañarla. Frida cerraba los ojos, se mordía el labio inferior hasta sacarse sangre, pensando que su cuerpo se iba a quebrar, simplemente, y que nada iba a quedar de ella más que pedacitos desparramados, carne y yeso mezclados por el suelo. A la 1 de la tarde salió del hospital. Su hermana Adriana la llevó de regreso a la casa. El corsé todavía estaba húmedo. Ese nuevo corsé, tan ansiosamente esperado, la torturó al principio más que los anteriores. No solo le causaba dolores, sino que tenía la sensación de que sus pulmones no tenían espacio para respirar, tan apretados estaban. No conseguía tocarse la pierna derecha, no conseguía caminar, no podía dormir. Frida desesperaba y adelgazaba a ojos vistas. No había alegría en la casa. Guillermo sufría ataques de epilepsia. Matilde empezó también a tener ataques con síntomas idénticos a los de su marido. La situación económica era desastrosa. Los días floridos de la Casa Azul habían quedado muy lejos. Frida estaba tan mal que repetía constantemente que se moriría si cuando llegara el momento de quitarle el corsé tenía que sufrir igual que para ponérselo. Pero a pesar de todos sus sufrimientos, no interrumpía la correspondencia con Alejandro. En cierto modo, él la ligaba a la vida. Su existencia le daba esperanzas, valor. Le escribía todas las semanas, a veces todos los días. Le comunicaba sus lecturas, Jules Renard, Henri Barbusse, sus proyectos de pintar en cuanto pudiera moverse un poco mejor, sentarse, levantarse de la cama que llamaba esa caja, este ataúd, universo cerrado sobre ella misma. Una noche, regresando a su trabajo, después de cenar y de tocar el piano como de costumbre, Guillermo entró en el cuarto de Frida. Ella dejó a un lado el libro abierto y miró a su padre. Entonces, gran hombre, ¿cómo van los negocios? Guillermo hizo con la mano un gesto evasivo y se sentó en la cama. Hija mía, en cuanto estés mejor, te prometo llevarte a hacer un viaje y después nos ocuparemos de tu futuro. Los ojos de Frida brillaron. ¿Y con qué dinero, si no es indiscreción? Bueno, calculo que si tú te mejoras, podemos reducir los gastos, ¿no crees? Pues yo no pido nada mejor, salir de esta cárcel por fin. ¿Y a dónde? Al interior de México, a donde tú quieras. Guillermo se levantó y se acercó al retrato todavía fresco de un hombre joven, colocado sobre una silla al lado de la cama. Es el retrato de John Lee, un compañero, explicó Frida. Guillermo lo observaba con atención. ¿Qué te parece? Estaba pensando en aquellos tiempos cuando te enseñaba fotografía. No tenías nada de paciencia, pero para pintar sí la tienes. Frida sonrió buscando una respuesta. Es porque a la fotografía le faltaba el color, mientras que esto me encanta, no puedo negarlo. Guillermo volvió a sentarse en la cama. Es una respuesta sin duda, pero quién sabe si es la verdad. Supongamos que es la verdad, supongamos. Permanecieron silenciosos un momento. Frida continuó.
En cuanto a mi futuro, sabes, no hace falta que te preocupes demasiado. Ahora creo que no podría hacer otra cosa que pintar. Ah, lanzó Guillermo irónico. Ah, de artista. ¿Y de qué vas a comer? De azul cobalto y amarillo canario. Algunos pigmentos aquí y allá serán vitaminas suficientes para mi lieva Frida. Ya me las arreglaré, papá. Te doy mi palabra. Guillermo no prosiguió el diálogo. Preguntó a Frida si necesitaba algo para la noche, y como ella respondió negativamente, se alejó después de darle un beso. Hacer un viaje, salir de su cuarto de enferma, el sueño. Frida sentía deseos de saltar de alegría, de correr a gritarlo por todas partes, pero esas mismas ganas le provocaban malestares. Se concentró, tratando de contener sus emociones dentro del corsé. Respiró profundamente, con ritmo medido, para aflojar todo su cuerpo. Entonces su espíritu se puso en marcha. ¿A dónde ir? Hacia el mar, sin duda, para experimentar esa sensación de partir hacia un país lejano. Un puerto, pues, del Pacífico. No, era poco probable que algún día embarcara hacia el Japón. Evidentemente tenía que ser Veracruz, para soñar con Europa, ese libertino de países y de riquezas diferentes unos de otros, para tratar de descubrir lo que había sentido su padre al venir de Alemania, para tratar de vivir lo que había sentido Alejandro algunos meses antes y lo que ella a su vez viviría algún día. Frida cerró el libro y luego apagó la luz, pero no se durmió. Siguió soñando, despierta, hasta muy tarde. Ya no pensaba que me iba a morir, o digamos que lo visualizaba menos que unos meses antes. La muerte ya no era la trama a las horas de mis días. Se había disuelto en el dolor que soportaba, en el fastidio que me causaba el simple hecho de no ser libre de mis actos, de no poder moverme y salir como me diera la gana, de no poder hacer casi nada sin ayuda de alguien, dependencia de los demás insoportable y un agotamiento permanente, una carga para mí misma, el terror, pánico a la muerte, habiendo sido relegado a un segundo plano. Ciertamente, pero yo estaba siempre en el límite y verdaderamente en algunos momentos hubiera deseado morir. Hay una diferencia entre temer algo y desearlo. La imagen oscila en la cabeza. En un caso se erigen defensas, en el otro el biombo cae por sí solo. No sé, podría haber disertado eternamente sobre esas preguntas. Cuando ya había dejado de esperarlo, el cielo se aclaraba de repente. Cuando todo me parecía posible, el horizonte se ensombrecía como antes de una mala tormenta. De la luz al gris plomo y del gris plomo a la luz, el desequilibrio, a menos que eso sea el equilibrio justamente. Durante toda esa época, Alejandro aparecía para mí como si fuera en el fondo el único elemento que me ligaba a la vida, pero estaba lejos y yo me aferraba a él con tanta más fuerza. Lejos, se había ido sin decir nada, como un ladrón, o para evitarnos a los dos una escena desgarradora, penosa. A las cosas terribles hay que darles el beneficio de la duda. Me enteré una mañana al despertar por una carta que Cristina colocó al descuido a la cabecera de mi cama. Ay, no había más que eso. Ay, todo se reducía a esa palabra.
que hubiera querido gritar hacia el infinito. ¡Ay! ¡Ay! Febril esperaba su regreso de un viaje que había hecho a Oaxaca y de pronto me enteraba de que se había ido a Europa. ¡Ay! Hasta que me oyera donde quiera que estuviese. Los proyectos de viaje que hacíamos juntos, sí, a veces podía dudar de que llegaran a realizarse. Nunca me habían hecho imaginar que Alejandro podía irse. O quizá yo, como una sobreviviente, estaba ciega. Él era tan vital para mí. ¿Cómo podía haber imaginado su alejamiento? En la carta me decía que solo estaría ausente 4 meses, pero yo temí que mintiera para ahorrarme tormentos adicionales. En realidad ya me había mentido. Con sobrada razón, podía dudar de sus afirmaciones. Pero en fin, una sigue soñando. Un poco a pesar suyo, una se agarra de ese salvavidas, de la salvación imaginaria. Una está por ahogarse, pero en la superficie se vislumbra algo que nos hace resurgir. En mis cartas le pedía que me dijera cómo era el Rin, de qué color y de qué anchura, si había en sus riberas castillos habitados por fantasmas, cómo era la catedral de Colonia, cómo eran los cuadros de Durero y de Cranach vistos de cerca. Le preguntaba si tenía intención de visitar la Italia de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel, si pensaba ir a París a agotarse los ojos en el Louvre, a soñar con Esmeralda en el atrio de Notre Dame, a bailar en Versalles o a solearse en la Costa Azul. Le pedía que me escribiera en detalle la Mona Lisa, todo lo que viera sobre la tela, y que me hablara más de la bella Eleonora de Toledo con su hijo Juan de Medis, magníficamente pintados por Angiolo Aggiori, llamado el Bronzino. Le manifestaba una alegría enorme ante cada uno de sus proyectos. Quizás era una manera de reducir la distancia, de estar más cerca de él, de participar en su vida. Un modo no de estar excluida de su universo por una simple travesía en barco, aunque a veces tenía la impresión de haberle escrito demasiado seguido, hasta invadirlo quizá a mis ojos. Estaba completamente excusada porque no lo invadía de verdad. La distancia hace ficticias las cosas. Sí, no. Cuando más una cosa se aleja, más se acerca al mismo tiempo, porque ya no pertenece más que a sí misma, a su propio mundo. A cada paso suyo, mi corazón estaba con él, y menos triste, y entre él y yo ya no estaba el océano, sino mis cuadros, que poco a poco se fabricaban en mi espíritu. Bien le había dicho que era yo su pequeña Botticelli. A de ay, A de A, A. 20 años fuera del tiempo. Pero al llegar a la altura del Bergestein, se presentó a su vez la idea de mi futuro lejano. ¿Cómo iba a soportarlo con ese cuerpo rescatado de un armario de desechos? Franz Kafka. A medida que pasaban los meses, se confirmaba la evidencia de que Frida sería pintora. Todo sucedió sin que ella pensara ni en las acechanzas de ese camino, ni en la posible gloria. La pintura le llegó del fondo de sí misma, fluía de sus aguas mentales, de su memoria, de su imaginaria interior, de las imágenes exteriores que su historia había integrado.
De su cuerpo, por sus llagas abiertas, la pintura desbordada salía de Frida. La joven correspondió desde el principio a la definición del artista, que obra por necesidad. Por eso mismo tenía el principal elemento para realizar una obra fuerte y personal, buscando en ella misma para escoger un lenguaje, el de la pintura. Podía salvarse, hasta donde era posible, de su estado. Después de su primer autorretrato, emprendió la realización de retratos de los que la rodeaban, de sus amigos. Cada vez que podía, Frida trabajaba en sus cuadros concienzudamente. Dudaba mucho, llegaba a romper y quemar muchas de sus obras cuando no las satisfacía. A veces con lentitud producía en pequeñas dosis y en pequeños formatos lo que su salud le permitía hacer, según que pudiera estar sentada o solo acostada, que pudiera mover todo el cuerpo o solo una parte. La experimentación con su nuevo material se veía impulsada o frenada. Paralelamente, aparte de sus recuerdos propios, se documentaba todo lo posible sobre la pintura, leía, continuaba cultivándose y mostraba curiosidad por todo. De cada una de sus experiencias, de sus estados de ánimo, de sus reflexiones, de sus penas y de sus escasas esperanzas, le hablaba Alejandro en sus cartas. Le entregaba alternativamente sus debilidades y su valor, y le pedía incesantemente que le escribiera, que la quisiera. Se sentía dividida entre el deseo de volver a verlo y el temor de que él no la soportara en el estado en que se encontraba. En mayo de 1927 le dice que es preferible que esté enferma ahora que él está lejos. Le prometen que mejorará, pero describe su situación en términos sombríos. Ya me aburro y muchas veces creo que sería preferible que me llevara de una vez. La tía de las muchachas tiene lesionado el nervio ciático y otros, 2 costillas por lo menos, y repite las palabras de los médicos con terror y fascinación. En junio le quitaron el corsé que le habían puesto en el hospital francés. Debía ser reemplazado por otro, que describe como una envoltura gruesa, pero sí había sufrido cuando le pusieron el segundo. El tiempo pasó sin ninguno, hasta que le colocaron el siguiente. Fue otra tortura. La espalda de pronto sin sostén, después de haber estado estirada casi como la de una mujer jirafa, le causó a Frida la horrible sensación de que todo su cuerpo se iba a aplastar como un acordeón que se cierra verticalmente, cerrando sus pliegues. Naturalmente, lloró, pidió ayuda, creyendo que se iba a desplomar. La cabeza le daba vueltas, sentía sobre su cuerpo enflaquecido las manos que la sostenían. Le llegaban palabras que no conseguía oír del todo. Temblaba de miedo. Había perdido mucho peso y las cicatrices se destacaban oscuras en la blancura de su piel. Decía que le dolían las piernas, las 2, no solamente la inválida. Todo parecía desordenado. Sus propios ojos ya no parecían lanzar miradas, sino gritos. Había soñado con estar sin corsé y ahora la suerte se daba vueltas y no quería más que una cosa, que le volvieran a poner un corsé. Con el tercero, más grande que los anteriores, los médicos esperaban evitarle una operación o por lo menos diferirla. Cada visita a un médico era ocasión de nuevas promesas
en las que Frida no creía en absoluto. Estaba convencida de que todos los médicos eran ladrones y no sentía ningún interés por su estado. Y cada cosa había que pagarla. Y los Kahlo en ocasiones no tenían lo necesario para pagar una simple radiografía, que sin embargo era imprescindible. Todo lo que se había podido sacrificar por la salud de Frida se había sacrificado, según Guillermo, en una situación material ya bastante difícil. La casa de Coyoacán había sido hipotecada meses antes. Los muebles franceses del salón y hasta las porcelanas y los cristales que habían adornado mesitas y aparadores habían sido vendidos a un anticuario de la calle de Bolívar, pero apenas alcanzaba para ir tirando. Frida se sentía vacilar entre su total desconfianza de los médicos, los reproches que no podía contener hacia sus padres, a quienes acusaba de no hacer todo lo posible para que ella fuera atendida como era debido, y su sensación de culpabilidad por ser una carga para su familia. Entonces sostenía con su padre conversaciones interminables en que trataba de convencerlo de que en cuanto fuera posible se pondría a buscar trabajo, conseguiría varios al mismo tiempo, si era preciso, para aligerar las dificultades materiales de la familia, de las que se sentía en gran parte responsable. El tercer corsé inmovilizó a Frida en la cama nuevamente, tanto y también que se pensó tomarle 2 meses después la radiografía de la columna en su habitación sin moverla de su cama. Obligada por las circunstancias a abandonar la pintura por algunas semanas, leyendo mucho, escribiendo pocas cartas, aferrándose, sin creerlas en realidad, a las promesas de curación reiteradas por los médicos, Frida cumplió ese verano 20 años. Su cumpleaños fue casi olvidado entre los graves problemas de la casa. Matilde rezó con toda su alma, agradeciendo a Dios el haber salvado a su hija, implorándole que le diera mejor salud, un futuro mejor, un buen marido. Rogó también que regresara la prosperidad a la casa. Guillermo regaló a su hija, sin una palabra ni una envoltura, una hermosa edición de páginas ya amarillentas del Torcuato Tasso de Goethe. Un trocito de papel marcaba una página donde una crucecita dibujada a lápiz indicaba 2 versos. Frida leyó: Un man der Mensch in seiner Wahlverstum gar mir Gottes zu sagen Wishley. Y cuando el hombre en su sufrimiento queda mudo, un Dios me ha concedido decir lo que padezco. Y sonrió pensando: este es mi padre. Siempre Alemania, los poetas, los filósofos. Había tan poco, pero cuánto lo quiero. Algún día se lo diré. Es como aquella historia de los versos de Nietzsche que le recitó a mi mamá cuando se conocieron. En el fondo nunca se sabe si habla para él mismo solamente, pero es posible que no, después de todo, que haya pensado en mí al leer esto. En la Casa Azul de Coyoacán, sin los dorados y los muebles franceses que también captaban la luz, el salón respiraba
Una desolación total. Solo el piano y la biblioteca de Guillermo escaparon de la liquidación general. Fue por el piano por lo que los cachuchas decidieron una tarde de agosto hacer ahí la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. El salón, de aspecto tan triste, recuperó por un rato una atmósfera cálida y jovial. Acompañándose al piano, cantaron, bailaron, recitaron poemas, discutieron. Frida, excepcionalmente, fue transportada en su silla de ruedas al centro de toda esa animación. No pudo participar activamente en la celebración, pero observó, escuchó y no pudo contenerse de llorar por su suerte, al sentir más que nunca entre personas de su edad la desgracia de que era víctima. ¿Podría volver a integrarse algún día a una vida normal? En ese momento, en ese lugar, esa pregunta la acosaba. Hubiera querido regresar a su cuarto, al fétro de su cama, esconderse bajo las sábanas, ocultarse en sus sábanas, en su tibieza. Hubiera querido no pensar más en nada, solamente llorar y llorar hasta el agotamiento. Olvidar también que ya habían transcurrido 4 meses y Alejandro no había vuelto de su viaje, como ella tanto lo había esperado. Postergar su regreso en su pensamiento equivalía a revivir otra vez, paso a paso, todas las fases de la espera, y se preguntaba si podría soportarlo. Cuando todos se fueron, ella quedó un momento sola en el salón vacío. Volvió Guillermo y ella le pidió que tocara algo al piano, el Danubio Azul, antes que la llevaran de vuelta a su cuarto. Guillermo se sentó bien erguido ante el instrumento y tocó con los ojos entornados. A los pocos compases, Frida se puso a cantar. Cuando terminó le dijo: ¿no quieres empezar de nuevo? Guillermo volvió a tocar el vals. Después se acercó a Frida y le tomó las manos. Hijita, tienes que dejar de llorar. ¿Y qué otra cosa quieres que haga?, respondió ella sollozando. Hay muchas cosas que hacer en este mundo, Frida, y tú lo sabes, pero hay que dejar de desesperarse cada tercer día. Eso no sirve de nada. Pero fíjate, nunca voy a poder ir a Viena, por ejemplo. Yo, que siempre he soñado con viajar, tendré que conformarme con que los demás me cuenten sus viajes. Estar adivinando el futuro tampoco sirve para nada. Mira, me voy a poner a pintar paisajes. Quizás sea una solución. Los lugares remotos al alcance de la mano. Qué mejor manera de soñar. No me hace gracia lo que dices. Te estás haciendo daño. Es que me siento muy mal. Nadie me cree. En el fondo, ustedes me toman por una exagerada. Nadie me hace caso. Y esos médicos que dan 20 diagnósticos diferentes, eso no ayuda a que me tomen en serio. Cada uno ve lo que le parece. Eres muy pesimista, de veras. Eso tampoco ayuda. Es que no puedo hacer otra cosa. Si en un momento tengo esperanzas, al momento siguiente, la vida tiene vueltas sorprendentes y felices cuando uno menos lo espera. Te digo que no hay que estar imaginándose el futuro, pero es la lucidez, también es la subjetividad. Ten la humildad de crecer, de creer que te puedes equivocar. Me parece que mis penas no han terminado. Hijita, te lo suplico, deja de llorar. Es que no sé si puedo. Frida no quiso cenar. La llevaron de vuelta a su cuarto, donde, por una vez, se durmió inmediatamente.
En septiembre escribí a Alejandro que en Coyoacán, que seguía igual, las tardes eran tristes y grises. En ese mes se cumplieron 2 años del accidente y seguía enferma y casi sin esperanzas. Además, se quejaba de sentirse sola y hablaba sin cesar del reencuentro cuando él regresara. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.